Dice: Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Miren qué preciosa imagen, el que se esté dando la palabra de Dios y el lugar esté tan lleno que ya no cabía nadie más. Nos narra acá dentro de la casa, dentro del lugar. Estaba el lugar ocupado por dentro y obviamente también por fuera de la casa. Había tanta gente que ya prácticamente se sentía que no cabía una persona más en ese lugar. Nos sigue diciendo: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Lo que estamos viendo en el libro de Marcos, lo que nos está narrando es una historia preciosa, es una historia de un milagro de sanidad hermoso, sí, pero también es una historia que nos hace recapacitar en muchas otras cosas. El libro de Marcos nos narra que Jesús había llegado a Capernaum nuevamente. En un capítulo anterior nos comenta que Jesús se encontraba en Jerusalén, que Jesús, el único milagro que narra el libro de Marcos de lo que Jesús había hecho anteriormente ahí es el milagro de un leproso. Entonces es como que se le estaba, de cierta manera, por la falta de fe, la gente dificultando poder demostrar su poder obrar sobre ellos. Entonces él llega a la ciudad de Capernaum, donde en otra parte de la Biblia nos dice que ya casi había sentado su hogar ahí, aunque el Hijo del Hombre no tenga hogar. Y entonces nos cuenta acá que vienen 4 amigos cargando una camilla con un hombre paralítico, con un hombre enfermo, con un hombre que no podía caminar. Y ven que esta casa donde se encontraban reunidos las personas escuchando la palabra que Jesucristo les estaba dando está completamente abarrotada de gente. Adentro, afuera, por las ventanas, por la puerta, y ya no cabía más nadie. Las construcciones de antes eran construcciones grandes, construcciones amplias que tenían una terraza. Llevaban una terraza y a esa terraza se subía por una escalera del lado de afuera. Siempre la escalera estaba del lado de afuera de la construcción. Entonces lo que estos paralíticos hacen al ver tanta gente y a ver que no tenían oportunidad de acercar a su amigo a Jesucristo directamente, ellos habrán intentado empujar, me imagino, habrán intentado meterse por entre la gente, pero al no lograrlo, lo que hacen es subir la escalera, buscan la manera de llegar al techo y en el techo empiezan a sacar ladrillos, a sacar paja, que era con lo que se construían los techos de esas casas, hasta que logran hacer un hueco del tamaño donde entra la camilla de este amigo paralítico y logran meterlo a la casa para que él llegara a los pies de Jesús, para que Jesús pudiera al menos tocarlo, para que Jesús pudiera verlo y saber que él estaba necesitando un milagro. Vemos cosas muy, muy importantes en este capítulo. Una de ellas es que este hombre tenía una fe increíble, una fe increíble. ¿Por qué? Porque aunque sus amigos lo hubieran llevado hasta ahí, si él no hubiera tenido la fe necesaria para que Jesucristo lo sanara, esa sanidad no hubiera podido ser completa.
Otra cosa que podemos apreciar en este capítulo es que este hombre se rodeaba de personas que verdaderamente lo ayudaban a construirse y a edificarse. ¿Cuántos amigos tenemos nosotros si nos ponemos a pensar que cuando quedamos invalidados en la fe, cuando quedamos invalidados espiritualmente, ellos nos están levantando con camilla y todo para acercarnos nuevamente a Dios? Yo creo que son muy pocos, yo creo que no todos tenemos la bendición de tener esa clase de personas alrededor que nos incentiven y aún a veces que nos obliguen a acercarnos a Dios cuando estamos caídos. Esas son las verdaderas amistades, las que hay que buscar, a las que hay que aferrarse. Aquellas amistades que a uno le dicen, no, hoy te levantás y vamos a la iglesia porque vamos, no, hoy tienes que leer la Biblia, no, hoy tienes que estar en oración, si no tienes ganas de orar, solo vamos a orar juntos. Esas son las amistades, las que constantemente te están acercando a Cristo. Las que aunque no lo crean en su corazón que el milagro va a pasar en tu vida, ese milagro que estás esperando, lo intenten. Te digan, vamos a intentarlo, te levantamos y te llevamos y te acercamos a Dios. No sabemos de qué manera te vamos a acercar, pero de que te vamos a acercar, lo vamos a hacer. Otro punto importante que podemos ver en este capítulo, si ustedes lo meditan detenidamente, es que este hombre accionó por fe. Y es lo que nos falta mucho de nosotros actualmente, accionar por fe. Creo que en otra enseñanza también lo había platicado, de que la fe no solamente es tenerla, la fe también es obrarla. Es un 50% fe y el otro 50% para que se produzca ese milagro es accionar. Y era lo que estaba haciendo este hombre y lo que estaban haciendo sus amigos. El hombre creyó que podía haber un milagro. El hombre ciertamente creyó que ese Jesucristo que estaba ahí, que estaba en ese aposento, que estaba en esa casa, que estaba predicando la palabra, ese era el Jesucristo de sanidad, el Jesucristo de milagros del que tanto narraban las demás personas en el pueblo, y él quería llegar hasta ahí. Él tenía la fe de que ese era el Jesucristo de los milagros, de que ese era el Jesucristo que le iba a dar su sanidad. Y no solo eso. No solo lo creyó y dijo, si es la voluntad de Jesucristo, su poder va a llegar hasta aquí donde me encuentro postrado y voy a sanar. No, accionó de la manera que pudo. No lo sabemos si tal vez él se lo dijo a sus amigos y sus amigos tomaron la decisión solo, pero el hombre se encontraba en marcha hacia donde estaba ese Jesucristo del que él quería recibir los milagros porque él lo estaba creyendo. Accionó por fe. Hoy necesitamos, hermanos, empezar a accionar por fe. Hoy necesitamos empezar a buscar aquel milagro que tanto estamos necesitando en nuestra vida. Necesitamos empezar a buscarlo, y no porque sea de nosotros, sino porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, necesito que restaures mi familia. ¿De qué manera puede restaurar mi familia si yo me siento a mirar televisión y no estoy haciendo el esfuerzo para lograrlo? Señor, necesito que me des un trabajo. Tengo la fe de que me vas a dar el trabajo digno que merezco. ¿De qué manera? Si a mí no me gusta levantarme a la mañana y no voy a salir a buscar ese trabajo porque tengo que salir muy temprano. Señor, necesito que me des esta sanidad. Ok, tengo la fe. Ya se está empezando a obrar un milagro de sanidad en mi cuerpo, se está empezando a obrar un milagro de sanidad en mi alma, en mi corazón, donde sea que lo necesite. Pero yo sigo actuando y sigo obrando como si aún la enfermedad estuviera ahí. A veces nos cuesta, cuando sufrimos de alguna enfermedad crónica, cuando sufrimos de alguna enfermedad que está constantemente en el cuerpo, cuesta, porque nosotros decimos, ponemos la fe en Cristo de que esto tiene que sanar, de que voy a estar mejor, y al otro día quizás otra vez nos volvemos a levantar con dolores, nos volvemos a levantar con esa ansiedad de no sentirnos al 100%, pero ahí es donde tiene que empezar a accionar la fe, ahí es donde viene la parte práctica de la fe. Yo ya lo creí, ya le creí a Jesucristo, ahora lo que necesito es empezar a obrar como si Jesucristo ya estuviera sanando mi cuerpo, aunque me duela, empezar a obrar como si el milagro ya se estuviera produciendo en mi cuerpo. El hombre accionó por fe. Otra cosa que vemos muy importante en este capítulo, al menos que yo pude notar cuando iba leyendo, cuando iba sacando notas, es que cuando el milagro está cerca, escuchen qué precioso esto, cuando el milagro está cerca, te vas a sentir apretado. Cuando el milagro está cerca, vas a sentir completamente prisionero, aprisionado, apretado por la gente, por la situación, por lo que está pasando a tu alrededor.
Y entonces, de tan apretado que te estás sintiendo, Jesucristo se va a perder de foco. ¿Qué es lo que le pasó a este paralítico? Él no lo estaba viendo a Jesucristo. Era tanto la gente apretándolo, era tanto la gente a su alrededor, que él estaba a segundos de su milagro, pero no podía visualizarlo. No podía visualizarlo porque la gente lo apretaba. No podía visualizarlo porque era prisionero de toda esa multitud que estaban tal vez esperando lo mismo en ese lugar. Cuando tu milagro esté por llegar a tu vida, vas a sentir como todo se va poniendo tal vez un poco peor. Vas a sentir como te vas a sentir apretado, cómo te vas a sentir ahogado, cómo te vas a sentir que te falta el aire y sobre todo cómo vas a sentir que Jesucristo no está en el foco, cómo vas a sentir que Jesucristo ya no está a tu vista. Y es donde nos empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿A dónde está Jesús? Si este es el momento que yo te necesito, si yo caminé hasta acá por mi milagro, si yo vengo en esta camilla porque quiero volver a caminar, si yo quiero que hagas esa promesa de sanidad que dijiste que ibas a hacer sobre nosotros, sobre tus hijos. Y Jesucristo no estaba a la vista de este paralítico. Yo me imagino a aquel paralítico y a los amigos del paralítico pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como muchos de nosotros en esta situación, en nuestras situaciones, en nuestros procesos lo pensamos. Empezamos a sentirnos aprisionados. Empieza Jesucristo a borrarse del foco. Dejamos de visualizarlo. De repente, de un segundo para el otro, ya no está ahí. No lo vemos. Y nosotros más apretados por la situación. Quiere decir que tu milagro está a segundos de pasar. Pero hay que seguir caminando en fe y hay que seguir accionando. Porque muchas veces perdemos el milagro que estamos esperando por quedarnos a segundos, a metros del poder del Hijo de Dios. Por quedarnos a segundos con esa incredulidad de ¿y será? ¿Seguiré caminando? ¿Pasará? ¿Será que del otro lado está Jesús? ¿Será que voy a recibir mi milagro? Y miren cómo este paralítico lo recibió. ¿Por qué? Porque buscó de la manera que fue, de la manera que lo intentó, de la manera que quiso, de la manera que se le ocurrió, pero buscó. Cuando se empezó a sentir aprisionado por la gente, cuando Jesucristo se le perdió del foco, de la mirada, cuando ya no lo vio más, no dijo, no, quiere decir que Jesucristo ya no está acá, entonces no voy a tener mis milagros. No, al contrario. Dijo, voy a seguir caminando. Se pusieron todos a hacer un plan. Bueno, vamos a subir por esta escalera, vamos a romperle la casa al dueño, sin interesarle lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces ahora no nos ponemos a pensar qué va a creer la gente de nosotros si empezamos a accionar nuestra fe? Estamos buscando un trabajo que creemos que es el trabajo indicado para nosotros. Y sabemos que para ese trabajo tal vez vamos a necesitar vestimenta negra. Y de repente vamos caminando por la calle y vemos una ropa negra que nos gusta y pensamos qué bien se vería en este trabajo que necesito ropa negra. Pero ¿qué creería mi hermano, mi hermana, mi amigo que viene caminando conmigo, mi esposo, mi esposa, si yo entrara a esa tienda, comprara la ropa y cuando él me diga, ¿y por qué se te ocurrió comprar ropa negra? Yo le contestara, para el nuevo trabajo que voy a tener. Tenemos miedo a ser llamados locos, tenemos miedo a que la gente nos tilde de enfermos, de que ya no estamos razonando, de que estamos enfocando la mirada en cualquier cosa. En cambio, ese paralítico y sus amigos subieron al techo y empezaron a romper la casa del dueño. No les interesó que el dueño los corriera, no les interesó lo que el dueño pensara. ¿Qué iba a pensar el dueño de aquella casa cuando ve a un par de extraños, a un par de desconocidos rompiéndole el techo? No les interesó, no les interesó. No les interesó porque ellos tenían la mirada fija en Jesús, que era el que estaba ahí adentro, en el autor y consumador de su fe. Y sabían que iban a recibir ese milagro que iban a buscar. Y miren otra cosa hermosa, hermanos. Vamos a volver a leerlo. Vamos a volver a leerlo, dice. El versículo 4, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Aprovecharon la situación.
¿Hay un hueco en tu vida hoy? ¿Hay un hueco en tu vida hoy? ¿Es un hueco emocional porque te falta una esposa? ¿Es un hueco emocional porque eres viudo? ¿Es un hueco emocional porque falleció tu esposo y quedaste sola? ¿Es un hueco económico porque en este momento no estás trabajando? ¿Es un hueco sentimental porque alguien en quien amabas, en quien confiabas, te traicionó y era la persona que menos lo esperabas? ¿Es un hueco espiritual porque no sientes esa conexión con el Espíritu Santo que tenías antes, porque te apartaste de la congregación, porque ya no tienes quien te esté pastoreando, ya no tienes quien te esté aconsejando? Es un hueco laboral, es un hueco económico, hueco sentimental, emocional, no importa. Aprovecha el hueco para llegar a Jesús. Así como este paralítico y sus amigos hicieron ese hueco y aprovecharon ese hueco en el techo para llegar a Jesús, aprovecha tu hueco para llegar a Jesús. No importa que sea lo que esté pasando en tu vida hoy, no importa cuál sea ese hueco, aprovéchalo y llega a Jesús. Porque muchas veces necesitamos como humanos, lamentablemente, tener que pasar por situaciones horribles, por situaciones trágicas, por desgracias, por tormentas que vienen a conmover nuestra vida en todas las áreas para acercarnos a Jesús. ¿Y qué tal si esta vez no esperamos a eso? ¿Qué tal si esta vez no esperamos a que ya esté el muerto ahí para ir a pedirle a Jesús que lo resucite? ¿Qué tal si lo agarramos de antemano y antes de que esté el muerto ahí, a través de ese hueco que se está haciendo en nuestra vida, logramos llegar a Jesucristo y decirle: sánalo, sánalo, antes de que muera, sana esta situación? Y si es la voluntad de Jesús, eso se va a sanar. Si es la voluntad de Jesús, ese hueco en tu vida te va a acercar a Él. Si es la voluntad de Jesús, no va a importar cuántas personas haya alrededor esperando lo mismo, no va a importar cuánto te apriete la situación, la gente. Si es la voluntad de Jesús, el accionar de tu fe te va a llevar a que esa promesa o ese milagro sean cumplidos sobre tu vida. Es hora de accionar, es hora de empezar a accionar en fe. Es hora de empezar a caminar en esa fe que decimos tener. Porque fácil es decir que tenemos fe, pero lo difícil es accionarla. Lo difícil es hacer nuestra parte de la fe. Siempre es fácil pedirle a Cristo que nos dé esto, que nos dé lo otro, que obre un milagro sobre nuestra vida. Pero cuando toca nuestra parte del milagro, cuando toca obrar a nosotros, accionar a nosotros, ahí ya se nos empieza a hacer un poco más complicado, ya se nos empieza a hacer un poco más difícil. Porque todo lo esperamos por completo siempre en Cristo. Y así debería ser, deberíamos posar nuestra confianza completa en Él. Pero eso no significa que cuando necesitamos algo, queremos algo, debemos recostarnos con los pies para arriba, esperar que nada más llegue, no. Hay que obrar y buscar y hay que trabajar por eso que estamos queriendo, por esa necesidad que tenemos, por aquello que estamos buscando, por ese llamado que se nos dio. Si nosotros tenemos un llamado, una promesa, una visión puesta sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, hay que empezar a buscar eso. Si tienes un líder, un pastor, si vas a una congregación, háblalo con tu pastor, pregúntale: pastor, yo siento que este es el momento de empezar a activar mi don, yo siento que este es el momento de empezar a trabajar en el ministerio que creo que Cristo puso en mi corazón, y empieza a accionar, Porque ¿de qué te sirve tener la fe de que tu ministerio va a ser engrandecido? ¿De qué te sirve tener la fe de que vas a ser un profeta reconocido, un maestro, un pastor? Vas a trabajar con jóvenes, con drogadictos, con prostitutas, con chicos de la calle. ¿De qué te sirve tener la fe si no empiezas a tratar por todas las maneras de llegar a Jesucristo para que el milagro sea completo? Porque sin Jesucristo no hay milagro. Él es el hacedor de los milagros. Necesitamos sí o sí llegar a sus pies para que el milagro empiece a hacerse sobre nuestras vidas. Pero tampoco podemos pretender que Jesucristo haga su parte y la nuestra. Cuando Jesucristo dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, que se haga dependiendo a tu fe, significa que ahí es nuestro momento de empezar a movernos por fe, de empezar a caminar por fe. Aquel paralítico se encontraba ahí,
sin esperanza de nada, sin ánimo de nada. Él solamente sabía que el hacedor de los milagros se encontraba en ese lugar y él fue a buscar su milagro a ese lugar y él no se iba a ir de ahí sin tenerlo. Y trató de buscar la manera de llegar a Jesucristo. Él y sus amigos, él y las personas con las que trató de relacionarse, que fueron las personas indicadas para ese momento de su vida, para esa situación de su vida. Y otra cosa importante que podemos ver en esta historia es que cuando Jesucristo ve que empieza a bajar la camilla desde el techo y Jesucristo lo ve, Jesucristo no le dice, ay, pobrecito paralítico, voy a sanarlo. Leemos que lo primero que Jesucristo le dice es, tus pecados te son perdonados. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si ahora fuéramos enfrente de Jesucristo a pedirle un milagro y adelante de todo el mundo nos dijera, tus pecados te son perdonados, en vez de decirnos, ya eres sano. Ese hombre guardó su orgullo. No le interesó que todo el mundo supiera que él estaba en pecado porque tenía lógica. Él sabía que todo el mundo pecaba y no le interesó que Jesucristo se lo dijera delante de todos. No le dio vergüenza, se guardó el orgullo, se masticó el orgullo, no le dio vergüenza que todo el mundo esté escuchando que Jesucristo estaba perdonando sus pecados. No pensó en ese momento, qué vergüenza, qué horror, adelante de los fariseos, de los judíos, adelante de toda la gente de mi colonia que me conoce, adelante de estas personas, que Jesucristo me esté diciendo que mis pecados me son perdonados. Qué horror, ahora todo el mundo va a saber que pequé, ahora todo el mundo va a saber que vivo en pecado, ahora todos se van a dar cuenta, ¿qué van a decir de mí? No le interesó. Se guardó el orgullo y esperó. No le interesó lo que dijeran los demás. A él lo único que le estaba importando era la palabra que estaba saliendo de la boca de Jesucristo, la palabra que estaba saliendo del hacedor de milagros, la palabra que estaba saliendo del Hijo de Dios, que era aquel en el que él había ido confiado a buscar aquello que estaba necesitando. No le interesó la gente. No le interesaron los religiosos, no le interesaron los fariseos, no le interesaron sus conocidos si es que lo sabía, no le interesaron ni siquiera sus amigos, que tal vez viviendo con él no sabían que él estaba en pecado. Se guardó el orgullo, porque él fue por su milagro y después de aguantarse el apretón de la gente, después de aguantarse el ser cargado hasta ahí, después de aguantarse la humillación, que todo el mundo lo vea postrado en una camilla, que todo el mundo lo vea que no podía llegar caminando solo, que dependía de los demás, se guardó el orgullo. Después de que todo el mundo viera su desesperación, de que tuvieron que subir al techo y hacer un hueco para meter la camilla por ahí para que él pudiera llegar a Cristo Jesús, que era un abusivo, que se estaba aventajando sobre las necesidades de todos los demás, no le interesó, se guardó el orgullo porque él fue a buscar aquello que estaba necesitando tal vez de nacimiento, aquello que hace tantos años su corazón y su cuerpo requerían, y ese era el momento indicado, ese era el momento preciso. Jesucristo estaba ahí y él no iba a desaprovecharlo. ¿Qué tal si hacemos de este día nuestro momento preciso? ¿Qué tal si hacemos de esta hora nuestro momento preciso? ¿Qué tal si nos olvidamos o nos sacudimos de esos apretones, del apretón de la situación, de la gente? ¿Qué tal si nos olvidamos de que visualmente dentro de nuestro foco no se encuentra Jesucristo y lo buscamos? ¿Qué tal si decimos, no importa, Señor, si no te estoy viendo, porque yo voy a creer que ahí estás y te voy a buscar y vas a darme mi milagro? ¿Qué tal si empezamos a accionar en fe? ¿Qué tal si empezamos a buscar que las circunstancias se vayan acomodando y sean propicias para que finalmente lleguemos a los pies de Jesucristo y recibamos ese esposo, esa esposa, ese trabajo, ese milagro, esa sanidad, esa economía restaurada, esos hijos volviendo, esos hijos saliendo de la droga? ¿Qué tal si hoy hacemos de este segundo el segundo preciso para entrar por ese hueco que hay en nuestra vida y llegar a los pies de Cristo, a buscar aquello que Él nos está prometiendo el día de hoy? Porque nosotros hoy la tenemos más fácil. Ese paralítico en ese entonces no lo sabía. Él sí accionó por fe. Nosotros el día de hoy tenemos la ventaja que Jesucristo dijo, todos los que estén cargados vengan a mí, yo los haré descansar.
Al que llama se le abrirá, al que busque se le dará. Hoy tenemos esa ventaja. Hoy es palabra viva, hoy podemos leer lo que salió de labios de Jesucristo, de boca de Él mismo, palabras del sanador, del Salvador. Hoy tenemos esa ventaja. ¿Por qué no la estamos aprovechando? Y vamos a ver finalmente un último punto que yo considero que es el más importante de esta historia del paralítico. Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Al paralítico no le interesa, se guarda el orgullo y no le importa que la gente probablemente lo empezó a mirar raro. ¿Qué es lo que pasa en todas las situaciones? No sé si se dieron cuenta cuando estamos rodeados de personas, de amigos, de otra gente que no nos conoce y alguien nos tira en público, en voz alta, un dato de nosotros que los demás no sabían. No sé, como por ejemplo, ¿cómo te fue con tu divorcio? Y nosotros tragamos saliva y empezamos como que a tomar colores y no sabemos hacia dónde mirar, nos empezamos a marear, a sentir ansiosos, a pensar ya no se expuso, ahora todo el mundo lo va a saber, ahora qué excusa voy a poner, ahora qué voy a decir cuando me pregunten, ahora ya me quemo delante de todos. Imagínense si ese paralítico se hubiera sentido así, si hubiera vuelto a ir a su casa en la misma camilla en la que vino, y levantado por los mismos 4 amigos que lo habían llevado a ese lugar. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesucristo. Y el paralítico se habrá alegrado en su corazón, porque habrá dicho, si el que vino al mundo a salvarnos me está diciendo cara a cara que mis pecados son perdonados, ¿cómo puedo sentirme orgulloso? ¿Cómo puedo sentirme avergonzado? ¿Cómo puedo sentirme mal delante de los fariseos, de esta gente, de quien sea? Si Él mismo, mirándome cara a cara, me está diciendo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los religiosos, ya empezaron en su corazón a tramar cosas, a urdir cosas, a pensar cosas que no eran. ¿Quién se cree este? Y solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué está blasfemando así? ¿De qué lado queremos estar en el medio de un milagro? ¿Quién quiere ser de los protagonistas de esta historia hoy para tu milagro? ¿Espera ser el paralítico que llegue por fe? ¿Espera ser el amigo de aquel paralítico que está necesitando el milagro? Porque quizás hoy te toque ser esa parte, quizás hoy te toque ser el amigo que arrastre a la persona que lo necesita hacia los pies de Jesús. ¿Prefieres ser la gente que esté expectante de lo que está pasando, pero sin tener demasiada conexión y demasiado contacto con Cristo? Espero desde acá afuera mi milagro, si se da bien y si no se da, no se da. Y mientras pasan los milagros en la vida de otros, yo me maravillo, me sorprendo y digo, uy, alabado sea Señor, nunca habíamos visto algo así. O quiero estar del lado de los fariseos que siempre están molestos con lo que pasa en la vida de los demás. Quiero estar en el lado de la bola de los religiosos que siempre están sacando conclusiones de qué pasa en la vida ajena o en el corazón ajeno. ¿De qué lado del milagro queremos estar hoy? Yo definitivamente, sin dudarlo, yo quiero ser el paralítico. Yo definitivamente hoy quiero una vez más tratar por ese hueco que hay en mi vida, que solo yo conozco, de la misma manera que solo tú conoces tu hueco, tu proceso. Yo quiero usar eso para hoy rendirme a los pies de Jesucristo. Yo quiero usar eso para hoy decirle, vine acá en esta camilla de la manera que pude lograrlo, pero yo hoy quiero irme de acá con mi milagro, Jesús. Ya no soporto más la presión de la gente, ya no soporto más la presión de la situación. A través de ese hueco que hay en mi vida que se hizo, yo no sé por qué. Yo hoy estoy postrado a tus pies pidiéndote que me sanes. Y ese es el momento donde tal vez Jesucristo cara a cara en intimidad nos va a decir tus pecados te son perdonados. Y gloria a Dios si pasa eso. Gloria a Dios si pasa eso. Porque quiere decir que Cristo está pendiente de lo que está pasando en nuestra vida. Quiere decir que Cristo está agradado de que nosotros estemos rindiéndonos a Él y está haciéndonos notar qué es lo que estamos haciendo mal para que el milagro se esté retrasando. O tal vez no hay nada que estemos haciendo mal y simplemente es en su tiempo. Entonces nos va a decir, todavía no es el tiempo,
espera un poquito más, todavía no es el tiempo. Cuando yo crea que es el momento indicado, el milagro va a pasar sobre tu vida. Y entonces el último punto que vemos, y más importante que les decía que yo considero para mí que es, y es lo que trato de decirle siempre a todo el mundo, cuando Jesucristo, después de sanar, de perdonarle sus pecados, ya empiezan los judíos, los religiosos a decir que se cree, está blasfemando, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesucristo le dice, sé lo que están pensando. ¿Qué creen que es más fácil decir tus pecados son perdonados o sabiendo lo que ellos estaban pensando? Entonces mira al paralítico y le dice, levántate, levántate, carga tu camilla y anda. El mismo que hace 2 segundos atrás estaba evidenciándolo delante de toda la gente, diciéndole tus pecados te son perdonados, como diciéndole eres un pecador y te voy a evidenciar delante de todo el mundo. El mismo que hacía 2 segundos estaba evidenciándolo delante de toda la gente, pero a la vez poniéndolo a salvo porque le estaba perdonando sus pecados. 2 segundos después le estaba diciendo levántate, carga tu camilla y anda. Carga tu camilla y anda. Y ahí vemos una vez más el accionar de la fe de este paralítico. Si él no hubiera creído que Jesucristo lo hubiera podido sanar, primero que nada no hubiera estado en ese momento preciso y en el lugar preciso. Y segundo, cuando Jesucristo le dijo carga tu camilla y vete, él lo hubiera dudado. Él hubiera empezado primero a mover un dedito y después otro y después un pie y después el otro y después decirle a los amigos ayúdenme a ver si me puedo levantar hasta que me pare por completo. No. Como la Biblia nos narra, levántate, agarra tu camilla y anda, y el paralítico se paró, cargó su camilla y se fue. No había más nada que hacer ahí. Él había llegado a Jesucristo para recibir su milagro, él había tenido su milagro, él había sido salvo. Porque la sanidad muchas veces viene y casi siempre, porque dice que en la cruz nos dio la salvación y la sanidad viene con la salvación. Y vamos a poner un paréntesis en esto y a dejar claro algo, que estés enfermo no significa que estés en pecado. Que alguien haya muerto de una enfermedad no significa que haya estado en pecado. Pero sí todos necesitamos algo en nuestra vida, es sanidad espiritual. Y esa es a la sanidad que se refiere la Biblia. Jesucristo nos da salvación y nos da sanidad. Por eso dice que Él se llevó nuestras dolencias y nuestros pecados. Y al llevarse nuestros pecados, se llevó nuestras dolencias espirituales. No importa realmente lo que pase con nuestro cuerpo, porque esto es pasajero. No importa realmente el sufrimiento que podamos tener físico en este mundo, porque esto es perecedero. Esto se marchita. Esto es efímero. Esto se va a ir. Pero si nosotros recibimos la salvación, si nosotros somos perdonados de nuestros pecados, por consiguiente vamos a tener la sanidad. ¿Y cuál es esa sanidad? La sanidad espiritual. Entonces ya estamos seguros que si fuimos salvos, si fuimos sanos espiritualmente, ya tenemos garantizado que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y ya tenemos garantizado que podemos empezar a visualizar la eternidad. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Dijo Jesucristo a los judíos, decir tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico lo creyó y obró en fe. No empezó moviendo un dedito y después otro y después el pie. Levántate, fue la orden de Jesús. Y el paralítico se levantó. Toma tu camilla. Y el paralítico tomó su camilla y anda. Y el paralítico comenzó a caminar cargando la camilla. Realmente el paralítico no tendría ni idea de por qué estaba cargando la camilla. Y muchos cuando leen esa parte dicen, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesucristo le pedía que el paralítico cargue su camilla? ¿Acaso será que él dudaba de que la sanidad fuera a funcionar? Tal vez después de un tiempo, de unos días o tal vez después de unos kilómetros iba a fallar el milagro de sanidad y el paralítico iba a necesitar otra vez su camilla. No. Levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda, porque yo quiero que en el camino la gente te vea con tu camilla y te pregunte qué fue lo que pasó. Porque yo quiero que la gente que te vea cargando la camilla, tal vez era un día sábado, era un día donde no se podía trabajar, era el sabbat, el día donde los judíos no hacían absolutamente nada, entonces no se podía cargar una camilla, no se podía hacer nada. Nada era nada.
Si era un sábado, el paralítico no podía estar cargando su camilla por ahí porque eso se consideraba un trabajo, no se podía hacer. Y él cargó la camilla y se la llevó quién sabe cuántos kilómetros hasta su casa. ¿Por qué? Porque esa era la orden de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería que él tuviera una evidencia y recordara de dónde lo había sacado Dios. Hoy necesitamos una evidencia, necesitamos ser testimonio de dónde nos sacó Dios. Muchas veces tenemos unos testimonios preciosos, tenemos unos milagros increíbles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra salud, y lo callamos. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo, cuando el enemigo empieza a jugar con nuestra mente, vamos atribuyéndole esos milagros al médico, al psicólogo, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los santos, a los brujos. Es hora de que empecemos. Si ya el milagro que estabas buscando pasó en tu vida, es hora de que empieces a cargar tu camilla. Si Jesucristo quiere que cargues tu camilla, lo que te está diciendo es: yo quiero que seas una evidencia fiel de lo que yo hice en tu vida. Yo quiero que seas un testimonio fiel de lo que yo hice en tu vida, que no te olvides de dónde te saqué, que no te olvides de dónde te saqué. Y eso era lo que estaba pasando con aquel paralítico, que el paralítico cargando su camilla no se iba a olvidar en ese trayecto hasta su casa de dónde había salido. La gente que lo viera en el camino iba a preguntarle: ¿por qué estás llevando una cama de paralítico? ¿Acaso no eras el que allá te venían cargando y ahora vas caminando, cargando tú la camilla? Y miren qué interesante esto. La camilla que lo cargaba él, ahora estaba siendo cargada por él. Hoy Jesucristo quiere que agarres tu proceso en la mano, y ese mismo proceso que durante tantos años te viene trayendo loco, te viene volviendo loco, quiere que acciones en fe y que lo sujetes al proceso en tu mano y que seas tú el que empiece a cargar ese proceso, que el proceso ya no te esté cargando, que esa prueba ya no se te esté haciendo pesada en los hombros. Esa es la orden de Jesucristo hoy. Levántate, carga tu camilla y anda. Yo no sé cuál sea tu camilla, pero primero necesitamos accionar en fe para llegar a los pies de Jesucristo. Una vez que tengamos nuestro milagro, necesitamos cargar nuestra camilla para hacer un testimonio fiel y una evidencia del poder de aquel en el que creemos. Y necesitamos ya, hermanos, despertar, empezar a estar en oración, empezar a estar en comunión, empezar a estar en intimidad con el Señor y empezar a apoderarnos de todas esas cosas que tenemos que recibir como hijos de Dios. Y esto no quiere decir que nosotros tengamos que tratar con Dios o que nosotros tengamos que obligarnos a darnos los milagros o a cumplir promesas sobre nuestra vida porque somos hijos de Dios. No, recuerden, todo es en su tiempo, todo es a su voluntad, todo es a su manera. Pero hay ciertas cosas que nosotros sabemos que podemos recibir como hijos de Dios. Hay procesos por el que nosotros ya no tenemos que estar pasando más durante años y años y años porque somos hijos de Dios. Es hora ya de dar vuelta a la situación y cargar nuestra camilla nosotros. Es hora de dejar de tirarnos sobre nuestra camilla y a ver quién nos puede cargar con problema y todo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esa camilla que te está cargando desde hace años? ¿El vicio a la pornografía? ¿El vicio a las drogas? ¿El alcoholismo a escondidas? Porque tal vez los domingos te congregas en la iglesia y durante la semana es el alcoholismo que no lo puedes dejar. La ira, el enojo, la prostitución, porque no necesariamente la prostitución se trata de llegar en carne a relacionarse con el otro. Las cosas que hacemos por internet muchas veces también llegan a ser prostitución. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es esa camilla sobre la que te estás dejando tirar y que te cargue? ¿Cuál es? Hoy es el momento de decir no. Jesucristo me dijo que me levante de esta situación. Jesucristo me dijo que yo cargue con esto. Esto ya no me carga más a mí. Hoy yo revierto esta situación y salgo caminando de acá con mi milagro. Y salgo caminando de acá agarrando esta situación y este proceso con las manos y ya no lo dejo más sobrar sobre mi vida. Este es el momento, es hoy. Este es el momento, es hoy. Porque si ya sabiéndolo seguimos dudando, seguimos esperando a que Jesucristo haga toda la parte en nuestra vida, metemos la excusa de que ya no lo estamos viendo, no lo estamos visualizando, de que ya no podemos pasar ahí, cómo nos vamos a rendir a sus pies si la situación nos aprieta, si la multitud no nos deja seguir nuestro camino. Seguimos
dándonos motivos que parecen muy válidos para seguir con total libertad haciendo las cosas que no están alineadas a la palabra de Dios. Se acabó. Este es el momento de cargar tu camilla, sea cual sea. Y no necesariamente tiene que ser que ese milagro ocurra hoy sobre tu vida. No. También puede ser esa camilla de tus pecados te son perdonados. Y si Jesucristo te está diciendo hoy tus pecados te son perdonados, es porque tienes que dejar de pecar. Es porque tienes que intentarlo con toda tu fuerza. Todos tenemos una debilidad, todos. Cuando uno empieza a relacionarse con el Espíritu Santo y cuando uno empieza a vivir por el Espíritu Santo, es mucho más fácil, es completamente liviano caminar apartado de esas cosas que nos tienen a veces como doblegados, que nos tienen a veces como aprisionados. Pero siempre hay, todos, absolutamente todos, tenemos una espina en la carne. Esa espina puede ser una enfermedad, esa espina puede ser un pecado, esa espina puede ser algo que esté arraigado en tu corazón de lo que no te puedes deshacer. Todos tenemos una espina en la carne porque es menester que nosotros recordemos que somos humanos y que tenemos que fortalecernos en el poder del Espíritu Santo, que no podemos hacer nada solos y para eso es esa espina en la carne. Todos la tenemos, todos tenemos una debilidad. Pero ese no es un motivo para estar pecando. En nuestra debilidad Él se fortalece, dice la palabra. En nuestra debilidad Él se fortalece. No importa cuál sea tu espina, no importa cuál sea tu camilla, no importa cuál sea tu pecado, cuál sea tu enfermedad, cuál sea ese milagro que fuiste a buscar al aposento donde está Jesucristo. No importa cuánto te esté apretando la gente, no importa que no te dejen visualizarlo a través de ese hueco que hay en tu vida hoy. Te vas a rendir a los pies de Cristo y le vas a decir, hasta acá llegó, yo quiero cargar mi camilla, hacerme cargo de la situación, agarrar al toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y que esto se acabe acá. Hoy tiene que terminarse tu proceso. Hoy tiene que terminarse tu proceso. Es hora de cargar tu camilla. Es hora de empezar a caminar con el testimonio vivo, con el testimonio tangible de lo que Jesucristo hizo en tu vida y esforzarte, porque ese es otro punto que tal vez no lo leemos, pero es algo obvio. Una persona que durante toda su vida estuvo postrada, Él se paró enseguida, agarró su camilla y a la orden de Jesucristo empezó a caminar, pero no quiere decir que haya sido fácil. No quiere decir que sus piernas no se hayan sentido un poco debilitadas, no quiere decir que no se haya sentido naturalmente, físicamente, que no se haya sentido extraño, tal vez mareado de caminar solo, a veces en el camino un poco débil, tambaleante. Eso es lo que nos va a pasar. Pero ya vamos a tener cargada nuestra camilla y ya vamos a estar caminando bajo la orden de Cristo Jesús. Tal vez vamos a sentir que tambaleamos, tal vez nos vamos a sentir debilitados, tal vez vamos a sentir que a mitad de camino ya no podemos. Pero cuando miremos el proceso agarrado en nuestra mano, cuando miremos que somos nosotros los que ahora cargan la camilla y ya la camilla no nos está cargando a nosotros, vamos a decir gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa qué tan difícil sea o cuánto se me dificulte, si fuiste tú el que ya me dijo cara a cara, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda, entonces yo voy a confiar en que puedo hacerlo. Hoy confío en que puedo hacerlo. Veo que hay algunos mensajitos por ahí. No veo de quién son, veo gente conectada, pero es como que se ven entrando mensajes. Guillermo Macías dice, buenas noches, sierva del Altísimo, lluvia de bendiciones. Moisés, alguien más que lo está viendo. Nelson, evangelista José Flores. Dice, Dios te bendiga, hermana, saludos. Hola, hermana, Dios te bendiga. Alfredo. Amén, hermana. Los 12 dones del Espíritu Santo. Hay que prenderlo, Dios le bendiga, amén, amén. Hay más mensajitos, pero
pero se van confundiendo y no puedo leerlos, pero bendigo la vida de cada uno de ustedes. Espero que esta enseñanza que el Espíritu Santo puso hoy en este momento nos sirva a más de uno de nosotros para hacer un hasta acá en este proceso que estábamos pasando en nuestra vida, que nos ayude a hacer un antes y un después. El después no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que va a ser fácil, pero sí hay una garantía cuando caminamos en Cristo Jesús, y es que va a ser posible. Caminar en Cristo no es fácil, pero sí es posible. Dejar tu vicio no es fácil, pero con Cristo es posible. Dejar tu pecado no es fácil, pero con Cristo es posible. Drogas, alcohol, pornografía, enojo, ira, peleas, discordias, contiendas. Cualquier camilla que te esté cargando hoy, cualquier camilla en la que te hayas estado, en la que te hayas derrotado, en la que te hayas tirado a ver cómo pasa la vida, se cortó acá. Levántate, toma tu camilla y anda. Esa es la orden de Jesucristo para tu vida, para el día de hoy. Levántate, toma tu camilla y anda. No va a ser fácil cargar tu camilla, va a ser pesado, te va a molestar, se te va a dificultar, el camino se va a hacer largo, pero va a ser muchísimo, muchísimo más difícil seguir sobre la camilla. Caminar en Cristo, salir de un proceso en Cristo no significa que la vida va a ser color de rosa y que todo se nos va a facilitar. Recuerden siempre esto, pero sí es posible de que vamos a llegar a donde estamos caminando, a donde nos estamos dirigiendo, cargando la camilla. ¿Por qué? Porque la orden de cargarla y de andar fue de Jesucristo, no de nosotros. Cuando Jesucristo da una orden hay que cumplirla. Cuando Jesucristo da una orden hay que hacerlo así, accionar en fe, creerle. Porque si estamos buscando un milagro del hacedor de los milagros, qué tonto sería en el momento en que Él nos dice, tu milagro está hecho, ya es hora de levantarte, ya es hora de hacerlo, ya es hora de empezar a ministrar, ya es hora de empezar a trabajar en eso que querías, ya es hora de empezar a relacionarte con aquella persona que anhelaba, ya es hora. Dudarlo. Qué tonto sería dudar de la palabra de aquel que es el creador de vida, el creador de milagros, el sanador, el salvador. Hoy es momento, hermanos, de agarrar nuestra camilla y empezar a andar. Ese es el mensaje para algunos de lo que está viendo, es especialmente Jesucristo te está diciendo hoy, esas palabras son del mismo, levántate, agarra tu camilla y anda. Levántate, agarra tu camilla y anda. Pero para que eso suceda, si todavía no lo hiciste, este es el momento de llegar a los pies de Cristo por ese hueco que hay abierto en tu vida. Tú sabes cuál es, tú sabes lo que estás sintiendo, tú sabes lo que estás pasando, tú sabes lo que se te está haciendo difícil, lo que se te está dificultando, tú sabes qué es lo que te está aprisionando, lo que no te deja llegar a los pies de Cristo. Pero el esfuerzo va a valer la pena, porque va a hacer que tu situación se revierta y mañana te vean cargando tu proceso en lugar de que tu proceso te esté cargando a ti para todos lados como se le ocurra. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dependencia, cuando alguien nos está cargando, es como cuando somos un bebé. Cuando somos pecadores, el pecado se enseñorea de nosotros, dice la palabra. Eso es lo que pasa. Es como si nosotros cargáramos un bebé y él no tiene decisión propia. Vamos a llevarlo donde nosotros tengamos ganas de ir. Vamos a sentarlo donde nosotros lo querramos sentar. Vamos a acostarlo en el momento que lo querramos acostar. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Se enseñorea de nosotros. Nos lleva a donde quiere, como quiere y cuando quiere. Y hoy es momento de cortar con eso. Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre. Te doy gracias por esta palabra, Espíritu Santo, porque tú sabes que el mensaje se enfocaba a otra cosa, Señor. Pero último momento, alguien tenía que escuchar esto que querías decirle directamente a sus oídos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Hoy estamos aquí, Padre amado, para pedirte, Señor,
que hagas el milagro en nosotros. Hoy estamos aquí, Padre amado, para rendirnos a tus pies, para llegar, poder entrar a ti, postrarnos en tu presencia a través de ese hueco que hay en nuestra vida. Sea cual sea, Padre, ese hueco, nosotros queremos usarlo para llegar a tus pies. Hoy es el momento, Padre, de creerte, de que nos digas, levántate, toma tu camilla y anda, y nosotros vamos a creerlo. A partir de hoy, Señor Jesús, cargamos nuestra camilla. A partir de hoy revertimos la situación. A partir de hoy agarramos este proceso, esta prueba en nuestra mano que lleva años volviéndonos locos, que lleva años enseñoreándose de nosotros. Este pecado, esta situación, lo que sea que esté pasando en nuestro corazón, y decimos ya, Jesucristo dio la orden de que yo tengo que agarrarlo y esto se acabó acá. Tengo que agarrarlo y esto se acabó acá. Y voy a empezar a hacer un testimonio para los que estén pasando por aquello mismo. Porque, Padre amado, cuando ese paralítico, Señor Jesús, pasaba por al lado de los demás paralíticos, ellos le preguntarían, Padre, ¿y por qué tú ya no usas esa camilla? Y ese era su momento de testificar. Ese era su momento de decir, porque Cristo me sanó. Porque Cristo me dijo, levántate, agarra tu camilla y anda. Y yo lo hice y aquí estoy. Y eso es lo que hoy queremos hacer, Señor, con nuestra camilla. Sal de tu pecado, te dice el Espíritu Santo hoy. Sal de tu pecado, agárralo, que seas tú el que te enseñorees de él, para ser testigo, para ser testimonio delante de aquellos que sufren lo mismo. Si tú eres un adicto a la pornografía, que en este momento estás tomando tu camilla y estás llevándola tú, y vas a tratar de caminar y de fortalecerte en el Espíritu Santo para ya no caer en eso. Testifica a los que estén pasando por lo mismo, no te quedes callado. Si sales de las drogas, si sales del alcohol, si sales de la prostitución, si sales de la ira, si sales de la agresión desmedida contra tu esposa, si sales de esos vicios que te tenían atado, testifica, te dice Dios. Carga tu camilla y testifica. Testifica. Sé testimonio delante de aquellos que están pasando por lo mismo y lo necesitan. Porque cuando tú, Señor Jesús, nos sacas de algo es porque quieres que nosotros le digamos a los demás, si Jesucristo lo pudo hacer en mi vida, lo va a poder hacer en la tuya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Hoy se cortan toda cadena, Padre amado, que el enemigo ate en nuestra vida. Hoy se corta, Señor Jesús, todo espíritu inmundo que el enemigo quiera venir a arremeter contra nosotros. Se corta, Padre, se corta, se corta, se corta, se corta toda camilla, Señor Jesús. Nosotros la empezamos a cargar. Nosotros la empezamos a cargar. La dominamos. Ahora nosotros dominamos el proceso. Ahora nosotros lo cargamos a él. Ahora nosotros le decimos cuándo, cómo y dónde. Ahora nosotros le ponemos un alto y le decimos hasta acá. Ya no nos lleva como quiere, cuando quiere y donde quiere. Hoy es el momento de cortar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Derrámate sobre nuestras vidas y obra en la vida de aquel que hoy quieres obrar. Haz ese milagro hoy. Haz ese milagro hoy, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Recuerda que si Dios te está hablando a tu vida directamente, si lo estás sintiendo, si estás sintiendo la voz de Dios, si sabes que el mensaje es para tu vida, solo tú y Él lo saben, no lo sabe nadie más. Pero es momento de decir, gracias Señor, porque viniste a refrescarme la memoria y el corazón de aquello que tal vez yo el día de hoy no me daba cuenta, que era mi camilla. Es hora de cargar tu camilla y de empezar a caminar. Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios quiere quitar finalmente eso de tu vida y no lo va a poder hacer si tú no accionas en fe. Él quiere hacerlo. Él quiere sacar esa situación de tu vida. Él quiere quitarte esa espina de la carne. Él quiere hacerlo. Pero cuando Él te dé la orden de agarra tu camilla y anda, necesita que lo hagas. Que Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Los leo ahora en un ratito porque los mensajes se van mezclando. Les mando muchas bendiciones. Que el Espíritu Santo de Dios sea obrando sobre su vida. Espero la palabra haya sido de edificación para muchos de nosotros. Espero que aquella persona a la que el Espíritu Santo la está hablando reconozca la voz de Dios y empiece hoy a accionar en fe.
hoy mismo tome su camilla y hoy mismo empiece a andar. Les mando un abrazo grande a la distancia, que Dios los bendiga, hermanos, otros que ya son súper amigos. No sé si está Víctor Almazán por ahí o el pastor Otoñel, Silvio Beruti, si han de andar por ahí, les mando un abrazo grande porque ellos son hermanos en Cristo y son amigos, son hermanos en la fe. Y esos son los que necesitamos para que carguen nuestra camilla cuando nosotros no podemos. Busquen una congregación. Si tú identificaste que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida, busca una congregación. Busca una persona que te pastoree, que te lidere, que te aconseje, que te ayude. Porque ese mismo trabajo que los 4 amigos estaban haciendo con el paralítico es el trabajo que tus amigos en la fe van a hacer contigo. Hoy es el día, ya no lo retrases. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el martes a las 8 p.m. en el discipulado de Sígueme, los primeros pasos de un discípulo de Jesús. Dios me los bendiga mucho, hermanos.